¿Y si te dijera que hay una verdura que crece aquí mismo, en España, y que huele exactamente a mantequilla de maní? ¿O otra que parece huevos de alienígena, pero sabe a pepino con limón? Has visto zanahorias, papas y brócoli cientos de veces. Pero ¿qué hay de melones que estallan con un toque cítrico? ¿O raíces tan cargadas de proteína que alguna vez sostuvieron a tribus enteras durante inviernos implacables? España no es solo hogar de cultivos clásicos. En secreto, también está cultivando algunas de las plantas comestibles más extrañas del planeta. Hoy, en Stellar Eureka en español, nos vamos a sumergir en el suelo de la curiosidad para descubrir las 10 verduras más raras que crecen aquí mismo, en España. A pesar de su nombre, la alcachofa de Jerusalén no tiene nada que ver con Jerusalén, y tampoco es una alcachofa. Esta raíz nudosa, parecida al jengibre, es en realidad un tipo de girasol originario del este de América del Norte, donde los pueblos indígenas la cultivaban mucho antes de la llegada de los europeos. Conocida también como sunchoc, es una de las raíces comestibles con el sabor más particular que existen. Tiene un gusto a nuez, ligeramente dulce, y cuando se come cruda, a veces se la compara con las castañas de agua o la jícama. Sobre la superficie, la planta crece hasta convertirse en un gigante de flores amarillas que puede superar los 3 metros de altura. Bajo tierra, esconde una red enredada de tubérculos pálidos y llenos de protuberancias que prosperan incluso en suelos pobres y requieren muy pocos cuidados. Son especialmente abundantes en los suelos rocosos de Nueva Inglaterra y en todo el Medio Oeste, donde los agricultores valoran su capacidad de producir en abundancia allí donde otros cultivos fracasan. Pero aquí viene el giro inesperado. Estas raíces están cargadas de inulina, una fibra que no se digiere como el almidón. Eso las hace aptas para personas con diabetes, pero también son famosas por provocar gases espectaculares si se consumen en exceso. Tanto así que algunos chefs las han apodado sin rodeos las pedorras. Cuando se cocinan, se transforman por completo. Se vuelven suaves y cremosas, con una textura perfecta para sopas aterciopeladas o guarniciones crujientes al horno. Son el sueño de cualquier recolector y el arma secreta de muchos chefs, sobre todo en los meses fríos, cuando otros productos frescos escasean. Una vez que los pruebas rociados con mantequilla dorada y hierbas, te preguntas cómo una raíz tan extraña pudo pasar desapercibida durante tanto tiempo. Desde el sunchoc, amante del sol, nos adentramos más en el suelo del bosque, donde uno de los alimentos nativos más nutritivos ha estado oculto a simple vista durante siglos. Esto no es un maní cualquiera. El groundnut, también conocido como patata india o hopnis, es una leguminosa nativa de América del Norte con una historia fascinante. Tribus indígenas de todo el este de Estados Unidos, incluidas los Wampanoag, Cherokee e Iroquois, dependían de sus tubérculos y semillas como una fuente clave de alimento, e incluso la cultivaban en jardines forestales. Esta enredadera produce pequeñas raíces marrones, parecidas a papas, ricas en almidón, con sabor a nuez y cargadas de proteína, casi el triple que una papa común. La planta crece como una leguminosa silvestre, trepando sobre arbustos o enrejados, y desarrolla racimos de flores fragantes, de color púrpura rojizo, con un leve aroma a violetas. Tanto los tubérculos como las semillas son comestibles, lo que la convierte en un raro alimento 2 en 1. Estos tesoros subterráneos crecen en cadenas, como cuentas de un collar, y varían en tamaño desde una canica hasta una pelota de golf, con un sabor que combina lo terroso de la papa con la cremosidad de las castañas. Cuando los peregrinos llegaron por primera vez a Plymouth, los groundnuts literalmente los salvaron de morir de hambre. Hoy en día, algunos investigadores y entusiastas de las plantas nativas están trabajando para domesticarla como un cultivo sostenible, especialmente porque prospera en humedales y suelos pobres con muy poco esfuerzo, y además fija nitrógeno en el suelo, como otras leguminosas. A pesar de su importancia histórica, el groundnut sigue siendo prácticamente desconocido. Sin embargo, su potencial culinario y ecológico está ganando atención en los círculos de la permacultura, donde se valora su capacidad para producir alimento con mínimos insumos. Los chefs que la han redescubierto están incorporando estos tubérculos de sabor a nuez en todo tipo de platos, desde guisos reconfortantes hasta innovadoras proteínas de origen vegetal. Mientras los groundnuts esconden sus tesoros bajo el suelo del bosque, nuestra siguiente rareza se muestra con orgullo sobre la superficie, como si acabara de aterrizar desde otro planeta. Con un tallo abultado que flota sobre la tierra como un ovni verde pálido, el colirrábano es quizá el miembro más extraño de la familia de las coles.
Inmigrantes alemanes llevaron esta curiosa verdura a Estados Unidos en el siglo XIX, donde prosperó especialmente bien en los climas frescos del Medio Oeste. Imagina un nabo cruzado con una col, elevado sobre un tallo corto y robusto, rodeado de hojas que se disparan hacia afuera como una corona. Ese es el colirrábano. Cuando cortas su exterior duro, la pulpa crujiente y jugosa del interior revela un sabor dulce y suave, a medio camino entre el tallo del brócoli y la manzana. Toda la planta es comestible, desde el bulbo, con apariencia extraterrestre, hasta las hojas tiernas, que tienen un sabor similar al de las hojas de col rizada. En Minnesota y Wisconsin, donde la herencia escandinava y alemana es muy fuerte, encontrarás colirrábano en sopas, buñuelos e incluso encurtidos como parte del paisaje culinario local. Lo que hace al colirrábano especialmente extraño es la forma en que crece. A diferencia de la mayoría de las verduras, su parte comestible no es una raíz, un fruto ni una hoja, sino un tallo engrosado que se desarrolla justo por encima del nivel del suelo. Disponible tanto en variedades verdes como en un llamativo color púrpura, crea una imagen casi de otro mundo en las hileras del huerto. Y aún así, a pesar de su apariencia extraterrestre, el colirrábano está ganando popularidad entre pequeños agricultores y jardineros domésticos gracias a su versatilidad y su característico toque dulce. ¿Raro a la vista? Sin duda. ¿Vale la pena probarlo? Absolutamente. Por extraño que parezca el colirrábano, nuestra siguiente verdura podría ser aún más llamativa, con curvas y rayas que parecen diseñadas más para exhibirse que para comerse. Desde la rareza geométrica del colirrábano, entramos en el mundo de las verduras o de herencia, con una forma tan distintiva que parece obra de un artista popular más que de la naturaleza. Con su cuello largo y curvado y su piel verde claro con rayas blancas, la calabaza Cushaw se asemeja a una calabaza que tomó un rumbo equivocado durante su desarrollo. Esta variedad tradicional se cree que se originó en Mesoamérica y llegó a los huertos estadounidenses hace siglos, convirtiéndose en un cultivo básico gracias a su resistencia a las plagas y al clima adverso. Su pulpa es dorada, ligeramente dulce y menos acuosa que la de la mayoría de las calabazas, lo que la hace ideal para pasteles, sopas y guisos. Al cocinarse, su textura se transforma por completo, volviéndose aterciopelada y rica, tanto que muchos panaderos del sur aseguran que produce un pastel muy superior al de la calabaza común. Muchas familias sureñas aún conservan recetas transmitidas de generación en generación, donde la Cushaw es el ingrediente estrella. También es muy apreciada como alimento para el ganado. Algunos agricultores la cultivan tanto para la mesa como para el comedero. La planta crece de forma agresiva, produciendo frutos grandes que pueden pesar hasta 9 kilos y que se conservan bien durante todo el invierno sin necesidad de refrigeración. En los Apalaches, algunas familias la llaman la batata de Tennessee y la usan indistintamente en lugar de la batata en platos tradicionales. Su resistencia y fiabilidad la hicieron esencial para la supervivencia en la frontera y hoy está siendo redescubierta por conservadores de semillas antiguas e historiadores culinarios. Mientras estas enormes calabazas rayadas antaño sombreaban los suelos del sur, nuestra siguiente verdura avanzaba silenciosamente por los bosques de los Apalaches, con un aroma tan potente que podría despertar a una montaña. De los campos del sur a los valles montañosos envueltos en niebla, ahora nos encontramos con una verdura tan penetrante que se dice que ha llegado a cerrar escuelas cuando los niños las llevaban en su lonchera. Las ramps pueden parecer simples cebollitas delicadas, pero no te dejes engañar. Estos puerros silvestres tienen un golpe de sabor tan intenso que despejan los senos nasales y anuncian tu almuerzo a cualquiera que se encuentre a menos de 6 metros. Originarias de las montañas Apalaches, las ramps son una de las verduras silvestres más buscadas durante la primavera. Su sabor a cebolla con ajo es intenso, terroso e inconfundible, con un aroma capaz de apoderarse de toda la cocina. Durante siglos, fueron muy valoradas por los pueblos indígenas y más tarde por las comunidades de los Apalaches, como un tónico depurativo y rico en nutrientes tras los largos inviernos. La planta tiene hojas anchas y tiernas, y tallos delgados que se tornan rojizos cerca de la raíz, creando un degradado que parece una acuarela en el sotobosque. Todo es comestible: hojas, tallos y bulbos, aunque muchos chefs prefieren usarlas frescas, en pestos, encurtidos o salteadas con huevos y papas. Su sabor es tan potente
que incluso una pequeña cantidad transforma por completo un plato, dejando un gusto persistente que es a la vez dulce y salado. Debido a que crecen lentamente y son vulnerables a la recolección excesiva, las rams están hoy en el centro de debates sobre la recolección ética, y algunos estados incluso han restringido su cosecha comercial. Aún así, algunos pueblos siguen celebrando los festivales anuales de rams, reuniones comunitarias donde las mesas se doblan bajo el peso de platos cargados de esta verdura y el aire se impregna de su aroma característico. Mientras las rams se anuncian con aromas intensos, nuestra siguiente verdura llama la atención por su forma elegante, más que por su olor. Nos dirigimos a un miembro más sutil de la familia de las aliáceas, que aporta elegancia a los alimentos silvestres con sus tallos delicadamente arqueados y racimos de flores rosadas en forma de campana que se inclinan hacia el suelo. La cebolla colgante parece más una flor silvestre que una verdura. Sin embargo, esta aliácea nativa ha sido utilizada durante siglos tanto como alimento como con fines medicinales. Los pueblos indígenas trituraban sus bulbos para dar sabor a los alimentos, usaban las hojas en infusiones y aplicaban la planta de forma tópica para tratar infecciones y heridas. Lo que realmente distingue a la cebolla colgante no es solo su apariencia, sino su sabor. Toda la planta es comestible y tiene un gusto suave a cebolla con ajo, ideal para salteados, mantequillas compuestas o pestos caseros. Sus largas hojas verdes pueden cortarse como si fueran cebollino, y los bulbos se cosechan a finales del verano para cocinar o encurtir. A diferencia del ajo invasivo o de los puerros agresivos, esta planta crece bien en jardines de pradera nativa y en los bordes de bosques, sin desplazar a otras especies. Cuando sus racimos de flores, que van del rosa al lavanda, florecen a finales del verano, crean un verdadero ballet de color, atrayendo abejas, mariposas y colibríes. Las flores también son comestibles y aportan un toque de color y un leve picante a las ensaladas veraniegas. En estado silvestre puedes encontrarlas adornando afloramientos rocosos o bordes de pradera, con sus distintivas flores colgantes balanceándose con la brisa. La cebolla colgante prospera en suelos secos y a pleno sol, lo que la convierte en una excelente opción de bajo mantenimiento para paisajismo ecológico. Además, atrae polinizadores, sumando belleza y biodiversidad al entorno. Pero mientras esta aliácea inclina la cabeza al florecer, nuestra siguiente verdura crece hacia arriba y produce un fruto que, técnicamente, es una calabaza, pero se comporta como una calabacita de verano crujiente con un sutil toque tropical. Puede que hayas pasado junto al chayote en un mercado sin prestarle demasiada atención. De color verde pálido, con forma de pera y ligeramente arrugado, con un surco suave que recorre su centro, esta verdura no parece pedir protagonismo, pero es una potencia silenciosa con un secreto sorprendente. Aunque suele asociarse con la cocina latinoamericana, donde ha sido adoptado con entusiasmo por las tradiciones culinarias locales. Crece en enredaderas, como el pepino, y produce decenas de frutos tiernos que saben a una mezcla entre calabacín y jícama, crujientes, suaves y refrescantemente jugosos. Al abrir uno encontrarás una sola semilla grande y comestible en el centro, que al cocinarse adquiere un ligero sabor a almendra. A diferencia de muchas verduras, de las que solemos desechar partes, prácticamente toda la planta del chayote es comestible. El fruto, la semilla, los brotes, las hojas e incluso las raíces subterráneas de aspecto tuberoso. En la cocina cajún se le conoce como mirlitón y aparece con frecuencia en guisos festivos y platos de mariscos. En Nueva Orleans, los chefs suelen rellenarlos con camarones picantes y pan rallado, creando un plato que se ha convertido en una tradición de acción de gracias. En Florida, las familias cubanoamericanas a menudo los brasean con ajo y aceite de oliva como una guarnición sencilla. Resistente y amante del calor, el chayote prospera en climas cálidos y húmedos y necesita muy poco para crecer. Sus enredaderas se expanden con fuerza, envolviendo enrejados y cercas como si les pertenecieran, y producen frutos de manera continua desde el verano hasta las primeras heladas. Una sola planta puede dar más de 50 frutos por temporada, lo que la convierte en una verdadera estrella del huerto doméstico. Y si la versatilidad del chayote te parece impresionante, espera a conocer una hoja verde que crece de forma silvestre en patios, campos y cunetas de carreteras y que ha alimentado a familias mucho antes de que existieran los supermercados. Picantes, intensas y sin pedir disculpas, las hojas de mostaza silvestre no son para paladares delicados. Se encuentran en todo el país y pertenecen a la misma familia que la col y el brócoli, pero crecen como maleza en campos abiertos, jardines e incluso en las grietas de las aceras. Sus brillantes flores amarillas salpican el paisaje en primavera,
creando espectaculares campos dorados en lugares como la región vinícola de California. Los primeros colonos las recolectaban por su sabor y valor nutricional, y hoy siguen siendo un alimento básico en las cocinas del sur y entre quienes practican la autosuficiencia. Las hojas tienen un picor especiado que se intensifica a medida que la planta madura, lo que las hace ideales para estofar, saltear o añadir a ensaladas de sabores intensos. Al cocinarlas, liberan un aroma penetrante que llena la cocina con su inconfundible fragancia a mostaza. Son ricas en vitaminas A, C y K y están cargadas de antioxidantes que superan con creces a los de muchas verduras cultivadas. Y lo mejor de todo, no necesitas plantarlas. A menudo aparecen sin invitación, listas para ir directo al sartén. Lo que las hace extrañas no es solo su picor, sino lo increíblemente adaptables que son. Existen decenas de variedades silvestres creciendo de costa a costa, algunas con hojas dentadas, otras rizadas o incluso con textura aterciopelada. Algunas son amargas, otras ácidas, y otras desarrollan un sorprendente toque dulce cuando se cocinan con un poco de tocino y vinagre, una preparación tradicional del sur. Las semillas pueden recolectarse y molerse para hacer mostaza casera, conectando tu condimento directamente con la tierra. Desde el golpe ardiente de la mostaza silvestre, pasamos a algo más suave, una hoja verde resistente al invierno que desafía el frío con una delicadeza inesperada. La ensalada de maíz no crece en el maíz. De hecho, no tiene absolutamente nada que ver con él. Esta hoja verde delicada, de sabor a nuez, también conocida como match o lechuga de cordero, fue durante mucho tiempo una verdura común de invierno para los primeros colonos estadounidenses. Crece pegada al suelo, formando rosetas sueltas de hojas en forma de cuchara que se mantienen tiernas incluso en climas fríos. Aunque fue introducida en América del Norte desde Europa, se naturalizó rápidamente en varias regiones de Estados Unidos, especialmente en la costa este y el noroeste del Pacífico. A diferencia de la lechuga común, que se marchita con la primera helada, la ensalada de maíz prospera en suelos fríos, refugiándose cerca del suelo para captar el poco calor disponible. A menudo es una de las pocas hojas frescas disponibles en pleno invierno, lo que la convirtió en un cultivo muy apreciado en las cocinas coloniales y en los huertos familiares. Su sabor es suave, mantecoso y ligeramente terroso, perfecto para ensaladas invernales o como base para verduras de raíz asadas. Sus hojas tiernas tienen una textura aterciopelada muy particular, casi se deshacen en la boca, una cualidad que la hizo popular entre la aristocracia europea de los inviernos de Virginia. Hoy en día, horticultores de mercado ambiciosos están redescubriendo esta verdura tradicional, valorando su capacidad para crecer fuera de temporada, cuando otros cultivos no pueden. Puede que no sea llamativa a la vista, pero esta hoja suave es silenciosamente resistente, creciendo donde otras plantas fracasan. Los recolectores aún la buscan en praderas y campos, y los cultivadores de semillas antiguas la están devolviendo a los menús de invierno para quienes saben apreciar sus encantos sutiles. Pero si la ensalada de maíz es discreta, nuestra 10ª y última verdura monta una auténtica fiesta en miniatura, con diminutos frutos que parecen sandías y que ofrecen un sorprendente golpe cítrico en cada bocado. Los mouse melons parecen sandías en miniatura, pero están más emparentados con los pepinos. Conocidos como pepinillos ácidos mexicanos o cucamelons, estos frutos del tamaño de una uva ofrecen un crujido fresco y ácido, perfectos tanto crudos como encurtidos. Al morder uno, se siente la frescura del pepino con un giro cítrico que sorprende a quien los prueba por primera vez. Originarios de Centroamérica, los mouse melons han sido adoptados con entusiasmo por jardineros en regiones cálidas. Sus enredaderas crecen rápidamente en enrejados y producen decenas e incluso cientos de frutos por temporada. Son altamente resistentes a plagas, tolerantes a la sequía y perfectos para huertos pequeños o espacios urbanos. Y lo mejor de todo, siempre se convierten en tema de conversación en cualquier mercado de agricultores o mesa de picnic. Aunque todavía son poco comunes en los supermercados tradicionales, los mouse melons están ganando popularidad gracias a su aspecto curioso, su sabor y lo fáciles que son de cultivar. Se usan con frecuencia en salsas, se añaden a bowls de granos o incluso se machacan en cócteles veraniegos para darles un toque fresco y ácido. Además, las plantas se llevan muy bien con otros cultivos, ya que atraen polinizadores y ayudan a ahuyentar algunas plagas comunes. Ya sea mezclados en ensaladas de verano, ensartados en un palillo para cócteles o conservados en frascos como encurtidos intensos, estos pequeños frutos aportan sabor y diversión a cualquier mesa. Son el cierre perfecto para nuestro recorrido por las verduras más extrañas de España, pequeñas en tamaño,
pero enormes en personalidad y sabor. Desde raíces nudosas con sabores sorprendentes hasta diminutas frutas que parecen sandías, las verduras más raras de España nos recuerdan que hay muchísimo más por descubrir más allá del pasillo de verduras del supermercado. ¿Cuál fue la que más te sorprendió? ¿Has probado alguna de estas verduras extrañas o las has cultivado tú mismo? Déjanos un comentario abajo. Nos encantaría conocer tu experiencia. Y si disfrutaste esta exploración por las plantas comestibles más extrañas de España, no olvides dar like, suscribirte y compartir con otros aventureros de la comida. Aquí se despide Stellar Eureka en español.